Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Mateo capítulo 4 verso 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropieces en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuche, verso 11. Entonces el diablo le dejó y he aquí venían ángeles y le servían. ¿Cuántos quieren que en esta hermosa tarde Dios les hable? Fíjese que en este hermoso pasaje que tomamos como plataforma de esta breve palabra, quiero comentarle algunas cosas que sucedieron en la vida de Jesús, pero solamente para tomarlo como aquello que nos va a abrir la plataforma del tema del cual le quiero hablar en esta hermosa tarde. Quiero que usted considere que Jesús vino al mundo, y cualquiera que podría llegar a pensar: bueno, lo que pasa es que Jesús vino al mundo, y así como Jesús vino al mundo, bueno, Él no pudo caer en pecado. ¿Y por qué no cayó en pecado? Porque Él era el Hijo de Dios. Y entonces quizá la gente llegue a imaginarse tantas cosas como una de estas: es que Él vino al mundo, es que tenía todo el poder, es que tenía control sobre todo. Por eso es que Jesús nunca pudo caer. Es por eso que cuando Satanás se le apareció y lo llevó para ser tentado, es por eso que en ese momento Jesús no cayó. Y esto viene a ser muchas veces parte del pensamiento de la gente, sin considerar que Jesús vino como hombre, Jesús vino como humano. Por eso cuando nos habla acerca de la salvación, está escrito que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice la escritura que es Jesucristo hombre. Entonces, hablando de Él, Jesús vino como hombre, teniendo cualquier tipo de necesidades como la tiene usted y como la tengo yo. Es por eso que usted puede ver en su Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 4, en el verso 15, verso 14, cuando dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escuche lo que dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Diga conmigo: Jesús fue tentado en todo. A ver, no me escuchó, diga fuerte: Jesús fue tentado en todo. Dice la escritura: según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Es decir, Jesús, al ser tentado en todo, porque vino como hombre, él al venir como hombre en ese momento se encontró con la plataforma de poder entender a qué había venido. Él no vino como diciendo soy Dios, y al ser yo Dios en este momento puedo hacer todo, tengo el poder sobre todo, puedo tener poder sobre el enemigo, así que voy a hacer todo. No, él vino como hombre, y bajo esa plataforma de ser hombre, él fue tentado. Él logró desarrollar en sí mismo algo de lo cual le quiero hablar en esta hermosa tarde, que es hablar de lo que es una inmunidad. Diga conmigo inmunidad. A ver, levante su mano conmigo y diga inmunidad. Hablar de lo que es la inmunidad, mucha gente ha podido llegar a decir muchas veces: lo que pasa, pastor, es que no puedo pecar. Viene una tentación y peco, viene otra cosa y peco. Me es tan fácil caer en el pecado que la verdad no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque la gente no ha podido entender qué es lo que Jesús nos dio a entender cuando él mismo fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Y entonces la gente dice: lo que pasa es que el diablo me está tentando. Tú no sabes si es el diablo o es el Espíritu mismo el que te lleva al desierto para que seas tentado. No que Dios tiente, porque dice Santiago que Dios no tienta a nadie, sino que cuando uno peca es porque cada uno es atraído por su propia concupiscencia, y entonces se genera en él el pecado. Y es de lo cual le quiero hablar en esta hermosa tarde. Si nosotros hablamos de algo acerca de lo que es la inmunidad, debemos de entender qué fue lo que Jesús pasó allá en el desierto al ser inmune ante el ataque del enemigo. Déjeme cerrar aquí esta breve introducción para entrarle de lleno al tema. Quiero que usted entienda qué es lo que es la inmunidad en el ámbito espiritual. Nosotros, al hablar de la inmunidad, cuando uno en el ámbito natural llega a hablar de lo que es inmune, entonces usted va al médico, y cuando llega al médico le dice allá el médico: ¿sabe qué? Lo que pasa es, doctor, yo ya puedo comer lo que sea y nada me hace daño. Es más, yo puedo estar con gente que está enferma y nadie viene a mí. Es porque su organismo en el ámbito humano ha desarrollado algo que se llama inmunidad ante ese agente externo que puede causarle un daño. Pero para que podamos entender esto, quiero que usted entienda el siguiente concepto. ¿Qué es inmunidad? Inmunidad es aquello que, habiendo padecido un ataque de algún agente externo maligno, mantiene luego una defensa permanente contra aquello que es dañino. Es decir, si viene a mí algo y entonces yo digo: es que yo soy inmune a eso, nada de eso me hace daño, es porque yo he creado defensas para ser inmune ante aquello que ha venido a mi organismo. Entonces debemos de entender dos cosas. Cuando nosotros vemos esto en el ámbito humano, la ciencia ha denominado que hay dos tipos de inmunidad, y esto lo vamos a trasladar al ámbito espiritual. ¿De qué vamos a hablar? La inmunidad natural y la inmunidad también adquirida. ¿Qué es lo que dice la ciencia en el ámbito natural? ¿Qué es la inmunidad natural? Cuando uno desarrolla esta autodefensa ante aquel agente que pueda venir a causarle daño a nuestro cuerpo, entonces hay una inmunidad natural. Es decir, eso se ha desarrollado de manera nata en su ser, de tal forma que nada de eso le puede generar un daño. Pero también la ciencia dice que hay algo que se llama inmunidad artificial o adquirida. ¿Cuándo se desarrolla esto? Cuando dice: usted tiene que ir al médico para que se ponga la vacuna de la polio, y entonces no le cause esta enfermedad nada cuando venga, cuando se relacione con personas que tienen esta enfermedad. Es decir, ahí hay una inmunidad autoadquirida. ¿Cuándo es? Cuando uno tiene este tipo de vacunas. No sé si me voy explicando hasta este momento. Si nosotros vemos estos dos tipos de inmunidad, ¿qué quiere decir en el ámbito espiritual? Escúcheme, nosotros, esta inmunidad natural es aquella que viene a nuestro organismo, pero entonces en ese momento nosotros podemos ver que a causa de lo que nosotros tenemos de manera interna, eso va a desarrollar algo que podemos decir: viene un ataque del enemigo a través de una enfermedad, y entonces nuestra inmunidad natural, es decir, la que ya ha sido sembrada en nuestro ser cuando estaba en el vientre de la madre, cuando usted, que dice que era cristiano de cuna, y le dicen: tú eres un hijo de Dios, tú no vas a caer, tú no te vas a pervertir, tú no vas a caer en lo malo. Entonces hay una inmunidad que se desarrolló de manera natural en su ser, de tal manera que cuando viene este agente externo no le puede perjudicar. Pero la otra inmunidad, la inmunidad artificial o adquirida, ¿en qué momento llega? En el momento en el cual usted se vacunó, así como cuando fue que lo vacunaran de la polio. ¿Qué quiere decir esto en el ámbito espiritual? Que esto tiene que acudir a algún lado para que le pongan esta vacuna. ¿A qué me refiero?
sugiero que para que usted pueda tener esta vacuna artificial, usted tiene que llegar y decirle al médico de médicos: ¿sabe qué? Yo quiero vacunarme, mi querido doctor. Y entonces el doctor de doctores le dice: para que puedas tener esta vacuna, entonces debes de vacunarte. ¿De qué manera? Leyendo la palabra, ayunando, orando, que esta viene a ser la vacuna perfecta para que todo aquello que pueda llegar a su ser no le perjudique. ¿Sí me explico hasta este momento? ¿Alguien diga amén? Bueno, si usted ha comprendido esta parte, entonces debemos de ver en la palabra de Dios. A lo largo de la escritura podemos ver muchas personas que tuvieron este tipo de inmunidad, pero hay muchas personas que no lograron desarrollar la inmunidad ante todo aquello que se pudo desarrollar. ¿Por qué no? Porque cuando venía el ataque del enemigo, entonces estas personas caían. Y entonces al caer, ellos podían decir: yo soy inmune porque camino con Jesús. Yo soy inmune porque hasta duermo donde duerme Jesús. Yo soy inmune porque hago lo que hace Jesús. Sin embargo, dentro de su ser saben que no son inmunes. ¿Por qué? Porque no se han vacunado de manera artificial y no nacieron con ello. ¿Como quién? Como el caso de Judas. Quiero que usted vea conmigo, cuando usted ve esta parte, vea lo que dice la palabra en Juan 13, verso 26. Dice la escritura: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si usted ve conmigo, aquí Judas podía haber dicho, cuando llegaban y le preguntaban: ay, era apóstol. Diga conmigo: ¿y eso que era apóstol? A ver, ¿está usted enojado conmigo porque no me quiere hablar? ¿No está enojado? A ver, dele una ofrenda de palmas a Jesús. Escuche, entonces ve usted, ¿qué fue lo que sucedió en Judas? Venía el ataque del enemigo, venía el ataque externo. Recuerde que hablar de inmunidad es que un agente externo viene para causarle daño. ¿Qué es lo que hacía, lo que recibió Jesús? Lo que recibió Judas. En ese momento vino ese agente externo, que era un agente maligno, para causarle daño en la persona de Judas. ¿Qué fue lo que Judas recibió? En ese momento recibió una contratación. Judas fue una persona contratada por Satanás. Cuando vino él, la misma situación que él vivía, de la avaricia, de querer en ese momento quedarse con aquello que recibían de ofrendas, porque dice la escritura que Judas sustraía de la bolsa de las ofrendas lo que se recogía. Entonces era una persona que se dejaba mover por el ámbito económico, por el interés económico. Y entonces, tras suceder eso, en ese momento venía la situación de que Judas no pudo controlar esa situación. Venía el ataque del enemigo y por supuesto que no fue inmune, porque era algo que en ese momento le pesaba. Vea usted conmigo, por favor, si usted ve en Génesis capítulo 3, en el verso 1, ¿qué era lo que sucedió con Adán y Eva? Dice la escritura en el verso 1 de Génesis 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escúcheme, viene aquí este otro. Venía Satanás nuevamente atacando de esta manera a este matrimonio que había puesto Dios en el huerto del Edén, que era Adán y Eva. Sin embargo, ellos en este momento no adquirieron esta inmunidad. Recuerde que así como Judas caminaba con Jesús, andaba donde Jesús iba, increíblemente predicaba la palabra, porque eran de aquellos que había enviado también de dos en dos, aquellos que habían regresado en Lucas 11, cuando llegaron contentos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que Jesús le dijo: no te alegres de que los demonios se sujetan en mi nombre.
Alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Era de aquellos Jesús, de aquellos Judas. Sin embargo, también Adán caminaba con Dios. Llegaba Dios al atardecer y quizá comenzaban a platicar: ¿cómo te fue, mi querido Adán? Y quizá en ese momento, digo quizá, y en ese momento Adán le platicaba: ¿qué crees, Señor? Ya casi acabo de ponerle nombre a los animales, ya estoy terminando. Me parece muy bien, Adán, pues tienes que apurarte porque voy a querer más animales en la naturaleza. Y yo sé que tanto hablaban porque Dios hablaba con Adán, como quizá mucha gente hoy pueda decir: sí, así es. Lo que pasa es que Dios me dijo en sueños. Lo que pasa es que Dios me mostró cuando me iba a dormir. Lo que pasa es que Dios me habló literalmente. Lo que pasa es que Dios me mostró en su palabra. Podría llegar a pensar y a decir lo mismo que Adán, que Dios le hablaba, y quizá Adán también decía lo mismo: lo que pasa es que Dios me habla. Sí, yo no dudo que Dios te hable. Sin embargo, también así como Adán le hablaba, Adán no fue inmune ante el ataque del enemigo. ¿Todo por qué? Por no cuidarse, por no separar las cosas, por no cuidar todo aquello que podría entrar a su huerto. Es por eso que en ese momento algo que viene a pervertir la inmunidad y causarle un daño por medio de este agente maligno y externo es precisamente la desobediencia. Dios le dijo: mira, todo esto que está aquí, de todos los árboles puedes comer menos de este. Sin embargo, él en ese momento no hizo caso de aquello que Dios le había ordenado, y entonces la desobediencia viene a provocar que una persona deje de ser inmune. Uno puede ser inmune, sin embargo la desobediencia, Jesús les dijo en el libro de Lucas capítulo 6 verso 46: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre le compararía al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y entonces, ¿de qué nos habla? Si nosotros podemos decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y entonces el Señor nos ve en el cielo y dice: pues es lo que tú dices, pero no haces lo que yo te digo. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cuál es el problema? El mayor problema de la gente. El mayor problema de la gente es que dice: yo quiero hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto en este lugar? Como 3, nada más 3, 4 ya con el hermano. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Levante su mano. Ahora le pregunto: ¿qué es lo correcto? Porque el problema no es hacer lo correcto. El problema es desconocer lo que es lo correcto. Y la gente dice: yo quiero hacer lo correcto, pastor, dígame qué es lo correcto. No, pues no sé, es que pues lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pues alguna vez la he leído, pues, pero no me acuerdo. El problema no es que la gente quiera hacer lo correcto, sino que no sabe qué es lo correcto. Y una vez que sepa qué es lo correcto, que continúe con la intención de querer hacer lo correcto, aunque no diga amén es amén. Escuche, y esto sucedió en ese lugar. Pero ahora quiero que usted vea conmigo: así como hubo gente que no pudo volverse inmune a esta situación, hubo gente que sí pudo. Vea usted conmigo el libro de Job capítulo 1 en el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Escúcheme, cómo en ese momento Dios se enorgulleció de Job. ¿Ya consideraste a mi siervo Job? Es un hombre recto, justo, íntegro en todos sus caminos. Escúcheme, en ese momento venía Satanás, pero aquí hay una situación. Job sabía lo que era la integridad. Job sabía lo que era andar en ese camino de rectitud. Por supuesto que Job sabía lo que era buscar y lo que era servir a Dios. Por lo tanto, cuando llega Satanás, él llegó con esta enfermedad del pecado. Él llegó con esta enfermedad del mal. Él llegó con esta enfermedad que lo iba a separar de la mano de Dios. Y al llegar con ello, Job tenía esta vacuna de la inmunidad. Él tenía comunicación con Dios. Él sabía que Dios lo había bendecido, que Dios estaba con él. Él mismo sabía que aún del mismo polvo
polvo Dios lo podía levantar, porque sabía que Dios estaba con él. Aleluya. Cuando una persona tiene este conocimiento, una persona puede considerar: es verdad, me está yendo mal, es verdad, no tengo trabajo, es verdad, tengo muchos problemas. Porque ¿quién en este mundo no tiene problemas? Pero la diferencia es que tú sabes que quién es tu Dios, tú sabes quién está contigo, tú sabes que Jesús dio su vida por ti, tú sabes que nunca te va a dejar solo. Porque aunque te sientas solo, dice la palabra de Dios que nunca te ha dejado ni te dejará solo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para olvidarse del fruto de su vientre. Dice Dios: aunque esto suceda, yo nunca me olvidaré de ti, porque te llevo esculpido en las palmas de mis manos. Y es lo que la iglesia se debe de recordar una y otra vez: saber quién está con él. Aleluya. Por eso Job en ese momento se veía con esa sarna maligna. Se veía en ese momento cómo había perdido a su familia. Él veía en ese momento cómo sus bienes se estaban acabando. Él veía cómo todo su ganado habían venido los cuatreros y se lo habían robado. Él veía todo eso. Sin embargo, en ese momento, él dice la escritura, no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Es decir, en ese momento él dijo: Jehová Dios dio y él mismo quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. En ese momento él veía, con la integridad que tenía, veía que todo era para su bien. Aleluya. Alguien diga que amén. Porque en él había operado la inmunidad. Yo te pregunto, si alguna vez en tu vida llegas al trabajo y te dice el patrón: ¿qué crees? Se acabó hasta aquí tu trabajo porque no tienes más. Búscale. Y en ese momento sale el trabajador y llega a su casa llorando: y eso que dice el pastor, que Dios está conmigo, y eso que dice es por tu bien y es para tu bien. Aleluya. Aunque no diga amén, es amén. ¿Tienen gozo en su corazón? A ver, denle una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Vea usted conmigo Lucas capítulo 22 verso 31. Dice la escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escúcheme, estaba Jesús con Pedro, ya estaban en las últimas instrucciones, estaba recibiendo todo aquello para que pudiera Pedro comenzar su ministerio como Dios, como Jesús le había enseñado. Sin embargo, en aquel momento había venido una encomienda de parte de Dios, inclusive usando el mismo ser del diablo para poder tentar a Pedro. Y entonces Jesús dijo: bueno, te ha pedido Satanás para zarandearte como el trigo, pero voy a rogar para que tu fe no te falte. Escúcheme, en ese momento Pedro había desarrollado la inmunidad ante el ataque del enemigo. Pedro la había desarrollado. ¿Y en qué momento la desarrolló? En el momento de estar con Jesús, en el momento de querer dar hasta su misma vida por Jesús, en el momento de querer oponerse cuando llegaban a querer hacer lo que quisieran en contra del cuerpo de Cristo. Escúcheme, Pedro mismo se opuso sacando la espada para que pudieran hacerle algo al cuerpo de Cristo mismo. Diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué la gente hoy en día no adquiere esta inmunidad? Porque cuando alguien llega y le dice: oye, es que allí en tu iglesia hacen esto, sabiendo que están lastimando al cuerpo de Cristo, que es usted mismo le dice: sí, la verdad es que sí, es que ese hermano es así, pero también su esposa, es que yo los he visto. Y usted mismo permite que lastimen el cuerpo de Cristo, lejos de sacar la espada como lo hizo Pedro, lejos de sacar esta espada y decir: no voy a permitir que siquiera lastimen el cuerpo de Cristo, porque como yo tengo la espada, como yo tengo la palabra, nunca lo permitiría. Pero el problema de la iglesia es ese. El problema de la iglesia es que con tanta facilidad permite que cualquiera llegue y quiera prender al cuerpo de Cristo. Lo lastiman, lo hieren, lo abofetean, lo maldicen. Y por si fuera poco, no solamente lo hace la gente de afuera, sino la gente misma de la iglesia con tanta murmuración. Aunque no diga amén, es amén. Aleluya. Gracias a Dios eso aquí no pasa. Eso lo digo por lo que los van a escuchar ahí en internet. Alguien diga amén. Denle un codazo al que está a la par y dígale: ¿tú crees que es por ti? Dígale: pues claro que es por ti, si no por quién más. Aleluya. Eso lo está diciendo el pastor por mí, pues claro que lo estoy diciendo por usted. ¿Por quién más? Aleluya. Escuche. Vaya usted conmigo, Mateo 4 verso 3. Cuando llegó y regresando a este pasaje de Jesús, dice la escritura: vino a él el tentador y le dijo:
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escúcheme, ¿cuál es el problema? El problema es que, levanta su mano conmigo y diga: yo tengo identidad de hijo. ¿Por qué la gente no es inmune ante los ataques del enemigo? ¿Por qué? Porque no tiene identidad de hijo. La pregunta es: ¿tienes identidad de hijo o tienes identidad de qué? ¿De qué tiene identidad? Porque es muy fácil decir: amén, pastor, yo tengo identidad de hijo, mire nada más. Pero la pregunta es: ¿nos portamos como hijo? ¿Te portas como hijo? ¿Te portas como hija? Ese es el problema. Porque cuando llegó Satanás con Jesús, en ese momento le dijo: si eres hijo de Dios. Escúcheme, ¿cuál es el problema? Que la gente desconoce, desgraciadamente desconoce la identidad que debe de tener como hijo de Dios. No, en ese momento no tiene una identidad definida, y al no tenerla, entonces no es inmune ante cualquier agente maligno que pudiera llegar. Satanás avienta la primera enfermedad, que se llama maldad, avienta el desamor, avienta la escasez, avienta el problema, avienta la destrucción y la falta de armonía familiar. Y entonces, al aventar todo esto, la gente no es inmune ante ello, porque la gente, al decir yo soy hijo de Dios, pero no conoce lo que es tener una identidad de hijo, y tras no conocerla, en ese momento se pierde en ello. No se puede lograr la inmunidad si esta no se conoce. Aleluya. Por eso, cuando usted ve este pasaje acerca de Jesús, quiero que usted vea conmigo. Dice la escritura que ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Jesús? Dice la escritura que Él fue llevado al desierto en ese momento para ser tentado por Satanás. Escuche, y quiero que usted vea conmigo varios puntitos. Número uno, dice la escritura: y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La primer vacuna que tenía Jesús era que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él iba a donde el Espíritu le llevaba. Él se movía como el Espíritu le mostraba. Y entonces el Espíritu, cuando llevaba, y entonces le decía: a ver, a estas ovejas alimentalas, a este pueblo dale de comer, a este pueblo haz esto. Jesús se dejaba mover por el Espíritu. Pero como esto no sucede muchas veces en casa, como la gente dice que tiene identidad y que tiene inmunidad, por lo tanto la gente desconoce esta parte. Entonces la gente llega a casa y como si le hablara el Espíritu, pero no el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo, sino no sé qué otro espíritu, comienza a pelear con la esposa, comienza a pelear con el esposo, comienzas a pelear con los hijos, comienzas a pelear con los suegros, con los padres, comienzas a pelear con todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se deja mover bajo la cobertura del Espíritu Santo. La gente quiere tener la misma inmunidad que tenía Jesús, pero no se mueve bajo la plataforma que Jesús se movía, sino que hace lo contrario. Aleluya. Alguien diga que amén. Escuche, usted quiere dejarse mover y ser inmune, necesita dejarse mover por el Espíritu Santo. Esto es la primera vacuna. Número dos, dice la escritura: después de haber ayunado. Escúcheme, la segunda vacuna que lo vuelve a usted inmune es el ayuno. Diga conmigo: el ayuno. Mira, hermano, si no ayuna para consagrarse, por lo menos ayune para bajar de peso. Aleluya. Aunque no diga amén. Oiga, una persona, ¿para qué ayuna? No ayune para consagrarse. Jesús no ayunó para consagrarse. Jesús ayunó porque era consagrado. Es decir, solamente los consagrados ayunan. Número 3, llegó Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios. Número 3, tercera vacuna, diga conmigo: la identidad. Satanás atacó en la identidad. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí al fin, que está escrito que sus ángeles mandará para que no te pase nada. Si eres hijo de Dios, escuche, atacó en la identidad. Quiero que usted note lo siguiente: una persona, cuando tiene problemas, normalmente dice: es que Satanás está atacando mi economía, es que Satanás me está atacando en la escasez,
Es que Satanás me está atacando en la armonía familiar. Es que el Señor lo reprenda, me está atacando en esta área. Escúcheme, esto no puede ser posible. ¿En qué está atacando? Jesús pudo haber dicho, cuando recibió las palabras de Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él pudo haber dicho, es que Satanás me está atacando porque como sabe que tengo necesidad de eso, me ataca en esa necesidad. Escúcheme, no está atacando en la necesidad, le está atacando en su identidad. Es decir, cuando usted se enferma, no le está atacando por la enfermedad, le está atacando por la identidad, porque es cuando la persona dice, ¿verdaderamente seré hijo de Dios? ¿De verdad Dios estará conmigo? ¿En verdad el Señor me escuchará? Te está atacando en la identidad. Diga conmigo, la identidad. Levante su mano conmigo y diga, la identidad es importante. Ahora levante su mano conmigo y diga, yo tengo identidad de hijo de Dios. Ahora crea lo que acaba de decir y déle una ofrenda de palmas a Jesús. Número que sigue. Respondió y dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Siguiente vacuna, diga conmigo, es la palabra de Dios. Si una persona come, se alimenta, mucha gente le llama devocional, a levantarse y abrir su Biblia y comenzar a leer un programa que tiene. Qué bueno que haga esto. Necesita usted leer, necesita alimentarse. Si usted no tiene palabra de Dios, cuando llega el enemigo y te diga, nadie te quiere, ya ves, tu esposo ya se olvidó de ti, ya ves, ya ni tus hijos te toman en cuenta, ya ves, no sirves para nada, eres un inútil, no sirves para nada, para eso vives aquí, mejor quítate la vida. Cuando llegue el enemigo y te diga estas palabras, tú le vas a decir, escrito está. No te voy a hacer caso, Satanás, porque yo creo más en la palabra de Dios que en lo que me puedas decir. Aleluya. Satanás te va a querer quitar tu paz, tu salud, te va a querer quitar tu familia, pero en el nombre de Jesús yo te digo que todo aquello que el diablo te ha quitado te será devuelto, porque Cristo está contigo. Si tú lo crees, en el nombre de Jesús, denle una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Aleluya. Pero esto es a causa de que usted está leyendo la palabra. Usted no puede dejar de leer la Biblia, hermano. Usted, cuando se mete con Dios, dígale al Señor, Señor, háblame a través de la palabra, porque en ese momento usted estará escuchando la misma voz de Dios cuando le habla. ¿Quién dice aquí amén? Escuche, regrese conmigo, Mateo 4 que estamos, verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11. El diablo entonces le dejó. Diga conmigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Diga conmigo, entonces le dejó. Y he aquí venían ángeles y le servían. Escúcheme, diga conmigo, el enemigo me tiene que dejar. Nada más aquí me surge una pregunta. ¿Por qué la gente dice? ¿Por qué la gente dice? Es que salgo de una prueba y entro a otra. Es que termina un problema y sigue el siguiente. Pastor, ya no sé ni qué hacer. Prueba tras prueba, problema tras problema. La pregunta es, ¿esto será de Dios? Porque dice la palabra de Dios que después de la tentación, ¿qué fue lo que sucedió? El diablo le dejó. Si tienes una tentación y después de eso llega otra tentación y después de eso viene otra tentación y sientes que nunca te deja el enemigo, quizá necesites decirle al Señor como David en el Salmo 139, examíname tú, oh Dios, porque yo no sé qué pasa conmigo. Tú que conoces mi sentar, mi alimentar. Él sabe que comiste cereal con leche esta mañana. Él conoce todo lo que has hecho, tu sentar, tu caminar, tu andar, todo tu recorrer, Él lo conoce. Escuche. Pero si uno dice de prueba en prueba, de tentación en tentación, estoy metido en tantas cosas que ya no sé ni qué hacer, la pregunta será, ¿verdaderamente tendrás esta identidad de hijo? ¿O será que Satanás está atacando en esa parte porque sabe que eres vulnerable ante cualquier tentación que pudiera llegar? Alguien digan aquí amén. Escuche, porque de esta manera ataca. Si eres hijo de Dios, hasta estas piedras se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo al fin que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Si eres hijo de Dios,
Oiga, y sigue atacando de esa manera. ¿Y cuántas veces pudo haber llegado a ti? Estas tres etapas provocan algo en la vida de la persona. Tratar de ver que muchas veces no se vuelve inmune ante las tentaciones ni los ataques del enemigo, porque tiene problemas con la identidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto, ¿todos los que están aquí tienen identidad de hijo o no tienen identidad de hijo? ¿Será? A ver, cierre sus ojos conmigo, levante sus manos y diga: yo tengo identidad de hijo de Dios. Diga conmigo: yo tengo identidad de hijo de Dios. Abra sus ojitos. Quiero que usted recuerde algo conmigo. Vaya conmigo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Escúcheme, hay 4 cosas que usted debe de recordar para que tenga y se confirme la identidad. Usted necesita recordar estas 4 cosas. ¿Qué es? Número 1, usted es linaje escogido. Diga conmigo: soy linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje escogido? ¿Qué quiere decir linaje escogido? Vea usted conmigo. Cuando usted ve en el original griego, así como tal, linaje quiere decir individuos de una misma naturaleza. Eso es lo que quiere decir linaje, individuos de una misma naturaleza. Yo no sé qué tipo de naturaleza tenga usted, pero yo creo que usted tiene una naturaleza celestial. Pero entonces usted debe de saber que si tiene usted una naturaleza celestial, debe de moverse bajo esta naturaleza celestial. Usted es linaje escogido. ¿Qué quiere decir escogido? Escogido quiere decir favorito o electo. ¿No lo tienen por ahí, Cristian? Todo esto. Esto quiere decir favorito y electo. ¿Qué es esto? Cuando una persona puede decir: yo soy linaje escogido, ¿qué está diciendo? Porque si desconoce la frase, no puede meterse a ella. ¿Qué quiere decir? Un pueblo, o quiere decir individuos de la misma naturaleza que han sido favoritos o han sido electos. Escuche, si una persona desconoce qué quiere decir lo que es pueblo adquirido, entonces quizás no se pueda meter a ello y no lo pueda reconocer. Diga conmigo: yo soy de una misma naturaleza y soy electo. No solamente linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? En el griego original, hablando de lo que es basileios, irateuma, quiere decir alguien que es en la naturaleza. Es decir, ¿por qué? Hablar de un real sacerdocio. ¿Quiénes son aquellos que pueden hablar de que pueden tener el reino? No son aquellos, claro, hay quien puede robarle el reino, hay quien lo puede robar, pero naturalmente le corresponde ser rey a aquel que es hijo de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Si la escritura dice, si dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, dice que Él nos constituyó un pueblo de reyes y sacerdotes. Usted puede ser rey porque es hijo de un rey. Entonces, si dice aquí la escritura, hablando de esto, dice que nosotros somos real sacerdocio, tenemos una naturaleza de reino. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de un sacerdocio, ¿qué quiere decir un sacerdocio? Hablar de un cuerpo o una fraternidad sacerdotal que tiene orden. Diga conmigo: que tiene orden. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían orden y por supuesto ellos eran aquellos que se encargaban de llevar el sacrificio a cabo. Una persona que está dispuesta a dar sacrificio a Dios, decirle: Señor, aunque tengo problemas, te entrego mi vida. Aunque tenga necesidades, sabes que no hay nada que me importe más que tú. Es alguien que está dispuesto a darle este sacrificio a Él. No solamente es estas 2 cosas, linaje escogido y real sacerdocio, sino también nación santa. Diga conmigo: yo soy nación santa. A ver si lo cree o no lo cree. A ver, alguien diga en este lugar: somos nación santa. ¿Qué quiere
quiere decir nación santa. Esto, hablar de la etnia agios, hablar de la nación santa. Nación como tal es una raza o es una tribu o un grupo de personas. Pero cuando habla acerca de lo que es santa, esta palabra agios quiere decir sagrado o físicamente puro. Escuche, o moralmente sin culpa. Hablar de santidad, yo no sé cuántos haya santos en este lugar. Como 3, Dios mío. Y yo me estoy preocupando porque digo, ¿dónde va a caber el cuadro de cada santo de ustedes aquí? Escuche, hablar de santo es alguien que es moralmente sin culpa. Yo le pregunto, ¿ha pecado usted? Como 3. Los demás no, ya están listos para irse con el Señor. ¿Por casualidad ha pecado algún día? Por casualidad, sí, se le pasó y ya pecó. Escuche, usted ha pecado porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuál es el problema? El problema estriba en que no es cometer un pecado quien es juzgado de ello, sino quien está acostumbrado a vivir en pecado. ¿Amén o no amén? Cuando usted comete un pecado, Dios le perdona. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero cuando uno practica el pecado, dice la Escritura de Dios que el que practica el pecado es del diablo, hablando el apóstol Juan en una de las cartas. ¿Amén o no amén? Así que usted debe de estar moralmente sin culpa para que pueda tener identidad y pueda ser, por lo tanto, inmune ante los ataques del enemigo. Diga conmigo, yo soy nación santa. Diga conmigo, yo soy pueblo adquirido por Dios. ¿A qué nos referimos con pueblo adquirido por Dios? Aquí utiliza la palabra laos peripoiesis, que quiere decir todos aquellos que son de una misma acción. Escuche, por eso cuando habla del pueblo de Dios, hablando lo que hicieron los apóstoles, todos ellos tenían en común, dice el libro de Hechos 2, dice que tenían en común todas las cosas. Aleluya. Alguien diga que amén. Es decir, cuando uno habla de un pueblo, todos aquellos que tienen la misma acción. Pueblo adquirido que ha sido comprado o que es adquisición de alguien. Es decir, usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Cuando venga el enemigo tratando de atacar su identidad, en ese momento usted le va a decir: apártate de mí, Satanás, porque yo soy un pueblo comprado, yo soy una persona comprada, yo he sido comprado a precio de sangre. Aleluya. Cuando llegue el enemigo y le diga: si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué reprobaste esa materia? Si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué tienes problemas con tu esposo? Si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué tienes problema con el hijo y se te fue de casa? Si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta escasez? Tú le vas a decir: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y entonces le vas a decir: no he visto justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan. Escrito está. Y entonces tú le vas a hablar al enemigo de la misma manera, porque tienes identidad de hijo. Alguien dele una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Entonces usted tiene identidad de hijo. ¿Amén o no amén? Pero vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2, verso 19. Si usted es hijo, dice el apóstol Pablo: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Si usted es ciudadano, santo de la familia de Dios, ¿a qué tiene derecho? Vea usted conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1. Y entonces aquí radica el siguiente problema mismo que va a ser dirimido el día de hoy, y usted va a poder avanzar en esta parte y va a poder comprender cómo volverse inmune ante los ataques del enemigo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3, escuchen lo que dice el verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, escuche, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Escuche, ¿cómo?
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Escuche lo que dice nuevamente el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La pregunta es, ¿cuántos tienen identidad de hijo? Dios mío, toda la iglesia, gracias a Dios. ¿Cuántos tienen identidad de hijo? Escuche, le pregunto, ¿qué concepto tiene usted de acuerdo a la identidad que dice tener? ¿Qué concepto tiene? ¿Le interesa lo que piense usted de sí mismo o no le interesa? ¿Le interesa lo que piense Dios de usted o no le interesa? Y por último, ¿le interesa lo que piense la gente de usted o no le interesa? Pues está mal. Escuche, Pablo dijo, ninguno piense más de sí mismo que el concepto que debe de tener. Le debe de interesar lo que piensa usted de sí mismo. Le debe de interesar qué es lo que piensa Dios de usted, por supuesto, es su creador. Y le debe de interesar lo que piense la gente. Por eso Jesús llegó y le dijo, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. A Jesús le importaba qué pensaba la gente de él. Y es el problema de la gente. El problema de la cristiandad hoy en día es que dice, a mí qué me importa lo que piense mi vecino. Por eso cuando llegas con el vecino y le predicas, por eso el vecino dice, ¿para qué? ¿Para ser igual que ese que es hipócrita? ¿Para ser igual que ese que se dice que es cristiano? ¿Para ser igual que aquel? Pues mejor me quedo así. Porque el cristiano está acostumbrado a decir, a mí qué me importa lo que diga la gente. Pero es algo que te debe de importar. Por eso Jesús dijo, aleluya, ¿qué dice la gente que soy yo? Es decir, me interesa qué piensa la gente de mí. Aunque no diga amén, es amén. Aleluya. Y él decía el apóstol Pablo, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Cada uno piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura. ¿De qué depende? ¿De qué depende lo que piensas de ti? ¿De qué depende, hermano? ¿De lo que dices que eres o de lo que haces? ¿De qué depende? ¿De qué depende el concepto que debes de tener de ti? Ayúdeme a predicar. ¿De qué depende? ¿De lo que dices o de lo que eres? ¿O de lo que haces? ¿O lo que dice, o de lo que dicen los demás que eres? ¿De qué depende el concepto? ¿O de las cuatro? ¿O de ninguna de las anteriores? Escuche. Pues no, ni de las cuatro, ni de ninguna. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a lo que dicen los demás que eres. No, de acuerdo y conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, ¿cómo debes de pensar de ti? De acuerdo a la medida de fe que tienes. ¿Tienes fe que eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Aleluya. Por eso usted puede ver conmigo, ¿por qué la gente no es inmune? ¿Por qué llega el diablo y ataca tu matrimonio con tanta facilidad? ¿Por qué puedes llegar y decirle, cuando llegas a la gente le dices, lo que pasa es que vengo a hablarte del evangelio, mira nada más, Cristo te puede cambiar, te puede ayudar, Cristo puede estar en tu matrimonio, tienes 20, 30, 40 años de cristiano, los mismos que tienes de casado, es lo que hablas tú, que dices que Cristo hace en tu vida y tienes problemas todo el tiempo con tu esposo y con tu esposa, aunque no digas que amén. Pastor, ¿por qué esto? Porque no dices que tienes identidad, pero no te has vuelto una persona inmune a causa de la desobediencia, a causa del matriarcado que se quiere ejercer dentro del mismo lecho conyugal, dentro de la misma familia se ejerce el matriarcado. Personas que todo el tiempo están mandando, la mujer todo el tiempo está mandando, no ocupa el lugar que le corresponde como hija de Dios. Y tras no ocuparlo, tras no ocupar el área que le corresponde, y
pasarla, traspasarla y ocupar el lugar del varón, en ese momento los hijos crecen confundidos. A ver, el pastor dice, bueno, la Biblia dice que la autoridad del hogar es el esposo, pero quien manda es mi mamá. Aleluya. ¿No le he platicado lo que una vez me dijo mi hija? Me dijo, papá, ¿qué es ser hombre? Le dije, hombre, mi amor, el hombre es el que manda, es el que decide. El hombre es el que mantiene la casa, es el que gobierna la casa. Y me dijo, yo quiero ser hombre como mi mamá. No es cierto. Den una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Alguien diga, hay poder en Jesús. Escuche, por eso necesitamos ver, para que te vuelvas inmune ante los ataques del enemigo, ¿qué necesitas hacer? Necesitas reconocer, hay 3 tipos de identidad. Diga conmigo, 3 tipos de identidad. Número 1, la identidad degradada. Número 2, la identidad autoelevada. Y número 3, la identidad real. Vamos, número 1, la identidad degradada. ¿A qué me refiero? Vea usted conmigo, Números capítulo 13, verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Escúcheme, si Dios le había hablado al pueblo de Israel y le había dicho, te voy a tener como mi pueblo, de ahora en adelante yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo, vas a ser mi real tesoro, vas a ser mi pueblo real. Es más, te tengo como a la niña de mis ojos, como le dijo a Moisés en el libro de Deuteronomio. Lo mismo que se lo confirmó a David. Y escuche, cuando le dice Dios eso al pueblo, el pueblo salía de Egipto, iba ganando las batallas, iba venciendo. Sin embargo, cuando manda Moisés a 12 espías, y estos 12 espías llegaron allá a la tierra prometida, fueron de espías y comenzaron a ver los frutos que había en ella, comenzaron a ver todo lo que se movía ahí. Escuche, ellos habían comprendido que tenían la identidad de hijos. Dijeron, nos volvemos inmune ante el ataque del enemigo. Ellos sabían de esta inmunidad, pero había una identidad que todavía no lograban tener, y es que ellos tenían una identidad degradada. Dios los veía como grandes, Dios los veía como un especial tesoro, Dios los veía como un pueblo adquirido, como una nación santa. Dios los veía de una manera muy especial. Pero cuando 10 de los 12 llegaron y le dijeron a Moisés, ¿qué crees, mi querido Moisés? Nosotros ante estos gigantes, hijos de la raza de Anac, no somos más que como langosta, no podremos conquistar esa tierra, no podremos entrar, entonces aquí nos quedaremos. Ellos se veían de esa manera porque dentro de ellos operaba una identidad degradada. Dios les había dicho, tú eres mi especial tesoro, eres un pueblo especial, eres lo mejor que tengo, voy a estar contigo. Pero el pueblo se sentía, con la identidad degradada que tenía, se sentía miserable, se sentía como plaga. Mucha gente, por supuesto, que no viene a este lugar, se siente de la misma manera, degradada. Siente que donde va, entonces en ese momento se proyecta y dice, es que yo siento que a todo el mundo le caigo mal, mejor me voy. Y dice Dios, te tengo como especial tesoro, eres mi hijo amado, eres mi hija preciosa, pero tú te sientes como plaga, te sientes como langosta. Escúchame, tú no puedes estar en esta postura. Necesitas creer lo que Dios dice que eres. No eres ninguna langosta, no eres ninguna plaga, eres un hijo, eres una hija de Dios. Aleluya, es lo que Dios te ha hecho, es lo que Dios te ha constituido. Aleluya, eso quiere el Señor, que creas que eres. Oiga, escuche rápidamente. Número 2, Salmo 22, verso 4. Y cantaba aquí David y decía, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy como gusano, rata de 2 patas. Me estás hablando a mí. Casi se canta la de Paca, la señora Paca. Escuche lo que dice David, yo soy gusano y no hombre. Dios mío, ¿cómo se atreve a decir esto? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se sienten a nivel gusano, se sienten a nivel tierra, todo el tiempo hablando de las cosas terrenales, porque así se sienten como gusanos. Aleluya, la gente se siente en esta postura. ¿Por qué? Porque tiene una identidad degradada. Dios te ha dicho, te voy a dar alas como las águilas, voy a hacer que vueles a las alturas. Aleluya, te voy a poner en lo alto de la peña. Sin embargo, la gente, cuando no comprende, se queda como gusano, se arrastra en la tierra, solamente en las cosas terrenales se mueve.
porque no ha aprendido que Dios les ha dado alas para volar, que cuando venga la tormenta esté por encima de la tormenta, que cuando vengan los problemas ni pueda siquiera enterarse de ellos, porque sepa que Dios está con ellos y en sus manos los llevará para que su pie no tropiece en piedra. Aleluya. Necesitas creer lo que eres. Aleluya. Alguien diga: Cristo vive en este lugar. Escuche, así se creía. Pero como se cree gusano, como se cree que no vale nada, escuche, desgraciadamente gente suicidándose porque dice: el marido ya no me quiere, pastor, 30 años de casado y mi marido ya ni me ama, ya ni una caricia, ya ni se acuerda de mí. Aleluya. El marido queriéndose suicidar porque la mujer ya no lo quiere. Desgraciadamente jovencitos queriéndose suicidar porque dicen que el novio ya no los quiere. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Ya llevo como 3 días. Dios mío. Y ese es el problema de la gente, que se siente a nivel tierra, se siente como gusano. Hermano, si no te quiere, ni modo. De amor nadie se muere, aleluya. Preocúpate si Dios te dijera que no te ama. Pero si Dios te dice: pueblo mío, te amo, hija mía, estoy contigo, tú eres como la rosa de Sarón, tú eres como el lirio de los valles, tú eres, alégrate de ello. ¿Qué te preocupa que no te quiera la gente? Preocúpate porque te ame tu Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, al cual te predico y del cual te vengo a decir que, aleluya. Alguien diga: Cristo vive. Pero esa era la identidad que tenía, una identidad degradada. Éxodo capítulo 4 verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Escuche, en los procesos de comunicación la gente se cree en este nivel: es que soy torpe para el habla. Por eso llega el enemigo con tanta facilidad y la gente no es inmune ante los ataques del enemigo. ¿Por qué no es inmune? Porque en los procesos de comunicación se siente torpe. Y le dice el pastor: dígale a su esposa que la ama, dígale a su hijo. Es que no, pastor, es que nunca me habló así mi papá. ¿Y qué? Sé el ejemplo para tus futuras generaciones. Si es que Jesús no ha venido por la iglesia, aleluya. Sé el ejemplo. Es que nunca me enseñaron. Aquí se te está enseñando que el proceso de comunicación es una de las áreas más importantes de la vida que Dios te ha dado, aleluya. Por eso cuando llegas y tengas miedo: es que nunca le he dicho que la amo. Y la pobre esposa diciéndote: oye, ¿me amas? Pues si ya lo sabes. ¿Qué problema decirle antes de que te pregunte: mi amor, mi reina, aleluya, mi vida, cómo te amo con todo mi corazón? Antes de que llegue ese momento, antes de que le pregunte, que usted le pueda decir: aleluya, este proceso de comunicación que Dios puso en mi boca lo puedo aplicar. Y ahí estaba mi querido Moisés: es que soy torpe en el habla. Si no le puede decir a su esposa que la ama, ¿usted cree que le va a poder decir al enemigo cuando llegue con el dardo: apártate de mí, Satanás? Le va a temblar la lengua. Aleluya. Por eso antes de que se enfréntese a su esposa y dígale: mi amor, sí te amo, es verdad, aleluya. Alguien déle una ofrenda de palmas a Jesús. Escuche, eso era identidad degradada. Déjeme darle un ejemplo más. Jueces 6 verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Escúcheme. Ya le enseñé la otra vez, en otra ocasión, ya le enseñé lo que es la facultad de atracción. Uno recibe lo que declara, porque en su boca está el poder de dar vida y de dar muerte. ¿Cuántos dicen amén? La gente dice: no, ¿cómo crees? Tengo temor. Job dijo: no temas,
para que no te venga el mal que me temiese me sobrevino. Salomón dijo: no temas para que el mal que temes no te sobrevenga. Escúcheme, lo que uno declara es lo que va a venir. Y diciendo ahí: no soy yo pobre, no somos mi familia la más pobre en Manasés, de la tribu de Manasés somos la familia más pobre. Mira nada más, ni un clavo tengo, aleluya. Llorando porque todo el tiempo están declarando pobreza. Y cuando usted habla de pobreza, la pobreza abre su voz y dice: ay, ¿dónde me llamaron? Aquí estoy presente. Y la gente dice: es que no puedo prosperar, es que no puedo salir adelante, es que ya no sé ni cómo hacerle. Si todo el tiempo estás declarando pobreza, dices que tienes identidad de hijo, dices que eres inmune ante la escasez. Cuando llega la pobreza, la escasez, la falta de trabajo, en ese momento dices que eres inmune, pero tú mismo estás llamando a la pobreza. Es que soy pobre, es que no tengo. Vamos a poner el techo, es que no sé si pueda, pastor, es que no tengo ni para. Es más, yo pensaba que usted me podía ayudar. ¿Sí me explicó? Esto se llama identidad degradada. Por eso Pablo dijo: ninguno tenga un concepto más alto que el que debe tener. Por eso necesitaba hablarle de las tres identidades. Vaya usted conmigo, vamos a adelantarle. Vamos a la identidad autoelevada. Vea usted conmigo Lucas 18, verso 10. Dígame si lo tiene, por favor. Dice la escritura: dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Escúcheme, escuche. Esta es una identidad autoelevada. ¿Esta dónde opera? Opera muchas veces en el área profesional. Ahí opera. Llegan muchos, y diga conmigo: y eso que son cristianos. Opera en el área profesional. Gracias, Señor, porque no soy como este que es albañil. Mira, aleluya, soy ingeniero, maestría en procesos de producción, doctorado en no sé qué. Que el Señor reprenda al diablo. Y tiene un concepto más alto que el que debe de tener. Esto se llama identidad autoelevada. Así llegaba este fariseo: gracias porque no soy como este publicano, ladrón, ratero, adúltero, ni como este publicano recaudador de impuestos. Yo se ofrendo, diezmo, aleluya, llego temprano a la iglesia, aporto, soy el apoyo del pastor, ya casi tengo el pastorado. Escuche, gente que tiene identidad auto. ¿Qué quiere decir auto? A sí mismo. A sí mismo se eleva. Aleluya. Vea usted conmigo otro ejemplo. Génesis 4, verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escúcheme, Caín tenía un concepto más alto que el de Abel. Él decía: seguramente que mi ofrenda la va a ver el Señor con más agrado. La que va a despreciar es la de mi hermano Abel. Además, él es el menor, yo soy el primogénito. El Señor siempre honra a los primogénitos, aleluya. Y cuando llega Caín, pone los plátanos machos así con aceitito, aleluya, crema, azuquitas, ahí los pone como ofrenda al Señor. Y enseguida pone ahí la papaya, la sandía, todo lo que había crecido de la tierra. Escúcheme, pero Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Sabe por qué? Porque él mismo estaba generando una identidad autoelevada. Él mismo decía: yo soy más que mi hermano, yo soy mejor que él, yo soy más que aquello. Por eso estaba escrito, y el Señor dijo: en el caso de Saúl y de Jacob te voy a enseñar, porque a mí me plació aborrecer a Esaú y me plació amar a Jacob, porque es necesario que de ahora en adelante el mayor antes era el menor, servirá al mayor, pero ahora el mayor servirá al menor. A Dios le plació que fuese de esta manera. ¿A causa de qué? A causa de que la gente que crecía y se sentía el primogénito y se sentía que todo lo merecía, el Señor lo veía y decía: ay, arrogante, orgulloso, eres un soberbio, eres un ególatra, eres una... No le estoy hablando a usted, le estoy hablando lo que estaba diciendo el Señor, aleluya.
Todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Aleluya. Y le alaba al Señor así, ¿por qué? Escuche, porque la gente tiene una identidad autoelevada. Aunque no diga amén, es amén. Ay, pastor, es que yo sí oro todos los días. Es más, oro por usted diario. Es que, pastor, yo sí, de los que diezman, yo soy de los que diezman. Ay, pastor, es que yo sí soy, casi nadie viene, yo sí soy de los que vengo a orar. Aleluya. Yo sí me levanto a las 4 de la mañana a orar. ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana a orar? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, levante su mano muy en alto. 100, 200, 500, 2314. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas a Jesús porque usted se está y se levantará a orar de aquí en adelante. Aleluya. ¿Sabe? Se sentía más. Vaya usted conmigo otro ejemplo rápidamente. Primera de Samuel 13, verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Escúcheme. Había el profeta Samuel orado, había ungido, había dadole la bendición a Saúl para que fuera puesto por rey sobre Israel. Sin embargo, cuando en ese momento veía que los filisteos estaban ahí y decía: ay, tengo miedo, aleluya, ¿qué van a hacer esos enemigos contra nosotros? Escúcheme, él dice: pues ¿quién puede esperar al sacerdote? No está por ahí el profeta Samuel, no está. Tráiganme sacrificio, yo mismo lo voy a hacer. Se puso no en el nivel, sino en un nivel mucho mayor, una identidad autoelevada. Ocupó un lugar que nadie le dio. Y él dijo, pues, él no recordó que los únicos que podían ofrecer el sacrificio, los únicos que podían llevar a cabo la ofrenda, era el cuerpo sacerdotal. Aleluya. Y dijo, pues yo la puedo hacer. Si yo he visto cómo pone el holocausto, pone las piedras, yo he visto cómo pone ahí la oveja, el carnero, he visto, es bien fácil, tráiganmelo, yo lo voy a hacer. Aleluya. Cuando una persona siente que tiene identidad autoelevada, quizá le tengas que decir al Señor: ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Porque se siente con una identidad autoelevada y está quizá usurpando un lugar que Dios no le ha dado. Aunque no digan amén, es amén. Y esto fue lo que le pasó. Él se puso en un lugar sacerdotal que Dios no le había dado, una identidad autoelevada. Dijo, pues qué difícil es predicar, qué difícil es cuidar un rebaño, qué difícil es orar por la gente, qué difícil es hacer una iglesia, qué difícil es. Y entonces Dios no puede respaldar algo que Él no ha puesto. Aunque no digas amén, es amén. Déjeme mejor brincarme. ¿Quieres saber lo que es una identidad real? ¿Cómo va a llegar a esto? Y déjeme concluir con ello. Le robo 5 minutos. ¿Cómo llegar a la identidad real? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 4. Dice el apóstol Pablo hablando: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, mire, voltea a ver a todos los que están a su alrededor. Voltea a verlos. Véalo bien. Véalo bien. Si ahí tiene a su esposa, a su esposo, con mayor razón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Y si tiene ahí junto a su esposa, a su esposo, aunque le duela, es hija e hijo de luz. Así que no le puede golpear y no le puede maltratar porque es hijo de luz. Escúcheme. La identidad real es que debes de reconocer que eres hijo de luz. Diga conmigo, soy hijo de luz. Así que, hermano, cuando voltees a ver a tu esposa y le digas: ahí está el gasto, y le avienta, ahí está el gasto, si lo quieres, si no, ni modo. Y cuando llega el marido y le dices: ahí está tu plato de lentejas, si lo quieres bien, si no, ahí déjalo. Antes de que hagas esto, recuerda que es hijo de luz, y que si le faltas el respeto, le estás faltando el respeto a un hijo de luz. La identidad real que tienes y que debes reconocer primero para que te vuelvas inmune ante los ataques del enemigo es que eres hijo de luz. Diga conmigo, soy hijo de luz. A ver, levante sus manos conmigo y diga: soy hijo de luz. Ahora dele una ofrenda de palmas a Jesús.
Número 2, Primera de Pedro 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escúcheme, dice aquí el apóstol Pedro: en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo. Levante sus manos conmigo y diga: yo soy pueblo de Dios. Ya vimos hace rato que es pueblo de Dios. En el verso anterior, ¿qué quiere decir pueblo de Dios? Usted es un pueblo, usted es un linaje real, usted es una tribu, un pueblo seleccionado por un rey. Si usted es un pueblo de Dios, diga conmigo: debo de portarme como rey. La pregunta es: ¿cómo te portas en la escuela, joven? ¿Como rey o como lacayo? ¿Cómo te portas? ¿Como rey o como plebeyo? ¿Cómo se portan en el trabajo? ¿Como reyes o como obreros? ¿Cómo se portan? Cierre sus ojos un momentito nada más y piense conmigo. O piense usted. Ahí nadie se va a meter en su pensamiento. Piense usted: ¿cómo se porta? Piense usted: ¿cómo me estoy portando en la casa? ¿Como rey? ¿Me porto como reina o me porto como sirvienta? ¿Cómo me porto? Abra sus ojitos. ¿Cómo se porta? Si usted es pueblo de Dios, debe de portarse como lo que es, como pueblo de Dios. Número 3, esto va a formar su identidad y va a ser inmune ante los ataques del enemigo. Número 3, Efesios 2, verso 19. Dice el apóstol Pablo: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo: soy de la familia de Dios. Usted es de la familia de Dios. Hermano, usted no es extraño, no es extranjero. Usted es de la familia de Dios. Diga conmigo con sus manos levantadas a lo alto: soy de la familia de Dios. Crea lo que está diciendo y dele una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Número 4, Juan 14, verso 2. Dice la escritura: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y los prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número que sigue: si tienes identidad y puedas ser inmune, necesitas saber que tienes un destino. Levante sus manos conmigo y diga: tengo un destino. Hermano, su destino no es en el infierno, en el lago de fuego ardiendo. Su destino no es en el limbo, que dicen por ahí muchos que existe el limbo, donde se le puede sacar y que con unos cuantos oraciones y no sé qué puede sacar. No. De la manera, Hebreos 9:27, de la manera que está establecida a los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. No hay más. Uno, o va para arriba o va para abajo. Diga conmigo: tengo un destino. Mi destino es en el reino de los cielos. Jesús dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Póngase de pie. Póngase de pie. Así como está con sus ojitos cerrados. Póngase de pie. Lo que te va a hacer inmune ante cualquier dardo que pudiera llegar es la identidad que tienes como hijo. Pretextos hay muchos. Cierra tus ojos. Pretextos y justificaciones hay muchos. Jeremías, cuando le habló el Señor, él mismo le dijo: Señor, soy aún un niño, yo no voy a poder ir a decir todo lo que tú me estás diciendo. Había una identidad degradada en Jeremías. Él no había comprendido cuál era el propósito. Soy solamente un niño, Señor. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Tú no te puedes sentir un niño. Los niños, si Dios te ha dicho que eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, especial tesoro, si Él te ha dicho que eres esto, no puedes decir soy un niño, porque los niños son berrinchudos.
que por un berrinche digas, ya mejor me voy de la iglesia, ya mejor me salgo de mi casa, ya mejor dejo el trabajo, ya mejor dejo la escuela, me meto a otra escuela. Tú no puedes hacer que un berrinche marque tu destino. Jeremías dijo, soy un niño. Había una identidad degradada en él. Sin embargo, él se dejó formar. Dijo, ¿eres un niño? No te preocupes, que yo estoy contigo y vas a hablar todo lo que yo te mande que hables. Los niños no tienen madurez. Para que puedan adquirir todo ello, necesitaban previamente llegar a Jesús, pero no había llegado quizá Jesús. Por eso cuando Jesús vio aquel grupo de niños y veía a todos aquellos que le apartaban a los niños y le decían, váyanse para allá ustedes, son muy niños, Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo? Vas a meter a los berrinchudos allá, los voy a preparar. Vas a meter allá a los inmaduros, los voy a formar. Vas a meter allá a los que todavía son sucios, los voy a limpiar. De ellos es el reino de los cielos. Pero necesitaba haber una identidad dentro de ellos, y eso te va a dar la inmunidad. Recuerda, no puedes vivir de desierto en desierto, de problema en problema. No puedes estar de frustración en frustración, de fracaso en fracaso, de problema en problema. No puedes estar así. Quizá es que algo ande ahí mal, y quizá necesitas meterte con Dios y decirle, Señor, ¿en qué estoy mal? Y entonces el Señor te va a revelar, y quizá te diga, mira, en el área espiritual falta esto, falta oración, falta lectura, falta ayuno. Quizá le digas, estoy bien, Señor. Mira, en el área matrimonial estás ejerciendo matriarcado, confundes a tus hijos, le faltas el respeto a tu marido. Tú como varón no estás cuidando a tu esposa como a vaso más frágil, no la estás considerando como ayuda idónea, la tienes como sirvienta idónea y no es tu sirvienta. Te he puesto como autoridad porque la autoridad cubre, la autoridad protege. Y quizá no hayas entendido este concepto, varón. Necesitas cubrir, cuidar, proteger, porque te puso por autoridad. Como hijo, le faltas el respeto a los padres, no consideras su consejo. Por eso en el libro de Proverbios en repetidas ocasiones dice, hijo mío, escucha el consejo de tu padre. El hijo que entiende el consejo, porque está un niño, un joven, debe de aprender en todo momento a recibir el consejo. Es que tengo más experiencia que él. ¿Sabes? El consejo que recibes de los padres puede ser el consejo que te libre de todo aquello que te pudiera causar un daño, y que en todo momento viene a ti como una enfermedad: el pecado, la maldad. Padres peleándose con los hijos. Por eso el Señor hablaba y le decía: padres, no metáis en ira a vuestros hijos, para que no perezcan en el desierto. Y los hijos que no honran, los padres que no honran a los hijos, al contrario, los humillan. En frente de los amigos los ridicularizan. Vienen las amigas, les ofenden, no les honran como hijos. Por eso dice: honra a tu hijo, no sea que airado perezca en el desierto. Por eso los hijos muchas veces prefieren irse de casa. ¿Por qué? Porque dicen: estoy mejor con mis amigos, por lo menos ellos no me faltan el respeto. Pero este que dice que es cristiano y todo el tiempo me trae de grosería en grosería, me ofende, me lastima, me hiere. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que tu hijo no va a querer salirse de tu casa? ¿Cómo crees que tu hija no se va a querer ir de casa? Por eso debes de pedirle a Dios sabiduría. Ante todo, sabiduría. ¿Sabes? El área fisiológica es una parte que debe de ser abastecida por uno mismo. Dios poniendo los elementos y uno tomando de los elementos para poder
hacer que éstas se vean satisfechas. Pero muchas veces esas áreas no se ven satisfechas porque el esposo no cumple con el débito conyugal, porque la esposa en su arrogancia se cree muy santa, que no cumple con el área conyugal, que los hijos que sienten que pueden lograrlo todo también se creen autosuficientes, los padres que se creen los proveedores y que se creen Dios proveyendo al hogar, siendo que Dios es el que te dio el poder para hacer la riqueza. Dice en Deuteronomio 8, a fin de confirmar el pacto que hizo con sus padres, para que tú pudieras proveer a tu familia. Y tras no cumplirse esto, cada quien hacia diferentes destinos. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos son como saetas en mano del arquero, y preguntándose: ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hija falla de esta manera? ¿O mi hijo no entiende? El Señor puso a tu hijo, a ti como arquero, y a tu hijo como lance, como flecha en mano del arquero. Y recuerda que el arquero es el que le da dirección a la flecha. Y cuando tú como arquero no has podido darle la dirección correcta al hijo, el hijo quizá lo hayas mandado muy lejos, tan lejos como hayas podido, y lo mandas a los desiertos, lo mandas a los mares, lo mandas para que caigan encima de otros siervos, así como aquella flecha que cayó en el cuerpo de Acab, quitándole la vida. Y muchos mandan a sus hijos con esas flechas, sabiendo que van a darle muerte a ellos primero y a otros también. Pero ¿sabes? Cuando tú eres un arquero, como un hombre de guerra, una mujer de guerra, que sabes darle la dirección correcta a tus hijos, tomas la flecha, tomas a tu hijo y lo mandas, lo envías hacia el lugar correcto. Lo envías hacia donde deben dirigirse. Lo envías hacia los caminos de vida, hacia los caminos de bien. Lo envías hacia los caminos que pueden llevarlo para que sean utilizados, para que la palabra de Dios se extienda. Pero tú eres aquel que debes darle la dirección correcta a esa flecha. Por eso los hijos son como flechas en manos del arquero. ¿Por qué mi hijo es así? Porque tú les diste esa dirección. ¿Por qué mi hijo tomó aquel camino, pastor? Porque tú le diste esa dirección. Pero ¿sabes? Hoy te puedes reivindicar y le puedes pedir perdón a Dios y decirle: Señor, yo quiero tener identidad. Y quiero no solamente que yo, sino también que mi familia tenga identidad y seamos inmunes, para que cuando venga el enemigo tratando de con esa enfermedad llamada pecado, maldición, llamado enfermedad, llamado escasez, llamado destrucción familiar, en ese momento nosotros como familia seamos inmunes ante el ataque del enemigo. Pero tú le puedes decir: yo necesito que tú me des esas herramientas. Yo sé que una área importante es la identidad. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. ¿De quién formas parte? Eres parte del reino de los cielos. Eres parte de la familia de Dios, ciudadano del reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía: porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Así que como ciudadano del reino de los cielos, no te puedes portar como un ciudadano de lo terrenal. Las palabras son muy importantes. Recuerda, todo fruto tiene evidencias. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla, dice la escritura, que entonces había una mujer, y eso es una plataforma profética, escatológica para los tiempos finales. Y dice la palabra de Dios que había una mujer el cual dio a luz un hijo, y ella corrió al desierto para cuidar ese hijo. Sin embargo, venía el dragón, y el dragón lo que quería era acabar con aquel hijo. ¿Sabes una cosa? Hoy en día debes de tener en cuenta que nosotros, que tú como parte de la iglesia que eres, tienes frutos. Somos la iglesia de Cristo y debes de tener frutos. Cuando una persona tiene frutos, es cuando es atacada por el dragón. Antes decía la gente: ves que yo ni buscaba a Dios y me iba bien. Pues no tenías fruto, no te podía atacar Satanás. ¿Para qué? Si no tienes fruto. Pero cuando eres parte de la iglesia,
comienzas a tener frutos. Y entonces va a haber alguien que quiere terminar con los frutos. Y tú necesitas cuidar los frutos que tienes. Porque esos frutos van a ser lo que van a provocar tu estabilidad en todas las áreas. Primero, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito ministerial, en el ámbito económico, en todos los ámbitos. Pero hay uno, el ámbito espiritual. Espiritual y ministerial es diferente, recuerda. Pero debes de cuidar esos frutos. Levanta tus manos conmigo al cielo. Di conmigo: Señor, reconozco que tengo identidad de hijo. Y hoy reconozco que pudiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. Pero hoy quiero comenzar a hacerlo. Necesito hacer lo bueno. Necesito de ti. Porque reconozco que solo en ti hallaré la inmunidad que necesita mi ser para que el enemigo no entre a mi vida, ni a mi familia. Dile: ni a mi familia, ni a todos aquellos que amo, ni a todo aquello que me has dado. En el nombre de Jesús, dígale: tengo identidad de hijo y me comportaré como hijo, porque soy tu hijo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a Jesús.